Muchísimas y grandísimas bendiciones. Cualquier corazón que nos escucha en este globo terráqueo, en los 5 continentes, muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo. Nuestra meditación dominical la hemos titulado Liberémonos y mantengamos nuestra libertad. Nuestro texto clave que queremos usar para desglosar esta enseñanza en el nombre de Jesucristo: el Señor retire las tinieblas y permita que cada corazón tenga la fe, la gracia, la sabiduría, el discernimiento, la ciencia, la humildad, esa pasión y esa motivación para que la semilla sea implantada por el poder de Jesucristo. ¿Quién se levantó de los muertos? Lucas 8:45. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijeron. Dijo Pedro entonces y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Qué raro, tanta gente alrededor. Lucas 8:46 dice: pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mi Padre. En el nombre de Jesucristo atamos las tinieblas y que tu luz brille donde tú anhelas en el corazón lugar, en el momento que tú requieras. En el nombre de Jesucristo, dándote gracias. Liberémonos y mantengamos nuestra libertad. Una cosa es ser liberado y otra cosa es mantenerla. Ser liberado es cuando usted sale de las cadenas, pero mantenerla es otra cosa. Podemos agarrar como ejemplo el pueblo de Israel. Todos fueron liberados, pero de todos los que fueron liberados, solo Josué y Caleb llegó a la Canaán. Los demás todos eran niños que habían nacido en el desierto. Fueron liberados, pero no mantuvieron su libertad. ¿Por qué? Usted recordará las quejas, las formas, el becerro de oro. Yo puedo ser liberado, pero mantener la libertad es otra cosa. Y hoy quiero hablar de algo que todo ser humano debe tener muy en cuenta: el poder de las tinieblas y cómo el enemigo llega una y otra vez a golpear nuestras vidas para tenernos encarcelados. Muchas veces viene por un pecado oculto, otra por algún tipo y práctica satánica de nuestros ancestros, de nosotros, otros por circunstancias de enfermedad, circunstancias materiales y circunstancias que hoy vive el mundo, como esta peste y las tantas cosas que se dicen, y que si la vacuna es el sello de la bestia y que si lo otro. Hermanos, si Dios dijo que vino para deshacer las obras del diablo, y Él dijo que nos iba a mantener en sus manos y que nadie nos podía arrebatar, y que Él estaría con nosotros todos los días, y que el ángel de Jehová acamparía alrededor y nos defendería, y que el justo por la fe se va a salvar y vive en este planeta, entonces no puede ser más poderoso lo que el diablo invente, lo que el mundo tire. Poderoso es Jesucristo, que lo creó todo, lo sustenta todo y vendrá muy pronto a juzgar a pecadores y a salvos. Y es interesante lo que tengo que compartirles hoy, porque hemos estado bregando con esto en lo personal y hemos estado meditando el recorrido de nuestra vida antes, después, el recorrido en los años que tenemos de conocer a Cristo, las tantas veces como el pueblo de Israel y los tantos hombres que usó Dios, que habla al Génesis, al Apocalipsis, que fueron abrumados, fueron golpeados, aún el mismo Cristo fue muy golpeado. La diferencia está y está para nosotros, que aunque el diablo dice que lo mató, se levantó al tercer día. Pero aquí vemos un cuadro muy interesante para que nosotros sepamos discernir las obras de Satanás y echarlo fuera de nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, el entorno donde nos movamos. Y hoy quiero hablar lo que habla la Biblia respecto a eso y las muchas y tantas veces que el diablo se va
a meter en nuestro camino. Y a veces Dios lo permite para probar nuestra fe y también para demostrarle al diablo que somos su linaje, que somos su pueblo. Y para que nosotros, como siempre digo, saquemos músculos de fe. Tremendo esta mujer. Una de las cosas que quiero introducirles: había mucha gente que tocaba al Señor. Cuando usted se mete a pensar en este pasaje, usted puede ver quizás 300, 400, las que usted imagina alrededor del maestro enseñando. A tal punto que hasta los discípulos fueron confundidos: Señor, pero si hay tanta gente. Pero él decía otra cosa diferente a lo que la multitud y las personas alrededor decían. Y es interesante que para este tiempo pensemos qué hizo aquella mujer para recibir lo que ella anhelaba. Yo lo pienso como una oración muy íntima para ella, y a la vez para adquirir fe, y a la vez para tocar al maestro. Ella decía en su corazón: si yo tan solo tocare su manto. Y ella tuvo que ir venciendo. Ella era una mujer con flujo de sangre, nadie la podía tocar. Hasta en estos días daría asco, nadie quería saber de ella, menos tocar a un hombre que se ejercitaba en la palabra, porque quedaba inmundo, tenía toda una barrera. Pero el Señor, en medio de todo ese pueblo, el Señor reconoció un toque diferente y que no había salido de él. Primer punto. Entonces, para tocar al Señor, yo tengo que tener esa fe de aquella mujer. Cuando yo toco al Señor con fe, yo puedo desatar el poder sanador, salvador, liberador del Señor. Tengo que salir con fe. Por eso es que la Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Si tú te acercas a Dios sin fe, vas a pecar. Y la fe es certeza, es convicción. Que toquemos al Señor con fe, sea la causa, las obras de las tinieblas, brujería, enfermedad, la forma en que nos quiere atacar el enemigo. Dios sabía, Jesucristo sabía, porque Él lo sabe todo, pero Él quiso dar a conocer la identidad de esa mujer, que aunque era inmunda, supo tocarlo. No, alguien me ha tocado diferente, porque poder ha salido de mí. En una iglesia pueden haber los números que usted desee, pero hay que ver el corazón que verdaderamente se acerca a Dios con esa fe que mueve el poder de Dios. Las multitudes pueden seguir a Cristo, pero hay alguien que lo toca con fe, que es el que recibe. Por eso la Biblia dice: muchos son los llamados. Y hoy en día nos está pasando lo de Israel. El enemigo está atacando a muchas vidas que asisten a iglesia, otras que no lo han conocido. Pero hoy te quiero hablar de que tú puedes ser liberado y a la vez mantener tu libertad. Darle el mantenimiento con una vida consagrada, con una vida entregada totalmente a Dios, y esforzándonos por cada día santificarnos más, porque el enemigo entra por pecados ocultos, chicos o grandes, de la clase que sea, seamos conscientes o no. Por eso el salmista decía: límpiame y clávame de mi maldad, límpiame el corazón. También puede entrar por prácticas satánicas que nosotros, nuestros padres, han practicado. También puede entrar por alguna enfermedad, como aquella mujer de la joroba. Dice que Satanás tenía muchos años. Hay muchas formas en las cuales tú tienes que detectar y discernir cualquier ángel caído. El pueblo de Israel no detectó muchas cosas, y aun cuando el hombre de Dios buscaba las tablas, quedaron haciendo becerros de oro, sabiendo que Dios odiaba la idolatría. Estamos en el desierto de esa vida. El enemigo nos puede tocar de diferentes maneras, distraernos. Pero vamos a ver algo. Hechos 10:38 dice: sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta mujer supo de alguna forma
quién era el que pasaba. Y de alguna forma, después de haber agotado, quizás estaba totalmente desanimada. Ni brujo, ni médico, nadie la sanaba. Y al contrario, su dinero se había gastado y su vida se estaba desgastando. Y era el oprobio. Hermanos, a veces el diablo quiere decirnos que somos nada. Quiere tenernos en el piso. Y a veces usa familiares, gente de la iglesia, en el trabajo, donde estudias, para denigrarte y sentirte que eres lo peor. Esta mujer para el pueblo era lo peor. Pero cuando tocó a Cristo con ese grado de fe, aún el mismo Cristo tuvo que detener el momento que vivía y sacarla a la palestra. Y hasta hoy en día esta mujer nos habla. No interesa cuántos nos rechacen las ataduras de enfermedad del enemigo. Si tocamos a Jesucristo con fe, Él nos puede liberar. Por eso es que Colosenses dice en 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo? Declarándoles impotentes en cuanto a ellos, para sus hijos, su pueblo y su reino en esta tierra y en el cielo. Recuerden que Satanás fue destronado desde allá arriba. Despojó a los principados y los exhibió, porque todavía es, y hay cosas que son públicas para poder. Los presidentes todavía hablan públicamente las cosas que repercuten en la nación. Eso era desde los tiempos de Cristo. Pablo toma esta figura inspirado en Cristo y dice despojó, porque en la cruz todo el mundo lo vio muerto, pero cuando se levantó de la tumba, hasta hoy en día se dice, no sé, entre comillas, que se va a ver la tumba vacía, pero de que se levantó, se levantó. Dios le quitó el poder a Satanás de meterse con sus verdaderos hijos, porque no es que vas a vivir una vida mediocre cristiana, no es que vas a estar pecando, no es que vas a seguir practicando cosas del mundo. Tienes que tener una vida realmente lo más cristocéntrica, lo más bibliocéntrica, para que ese poder que despojó al diablo del reino de Cristo y de tener daño sobre sus hijos, te alcance. Número 1, poderes demoníacos de la clase que sea. Si tu vecina es bruja, si tú practicaste algo, tu abuelito, qué sé yo, hay tantas formas, diferentes países, continentes que de una u otra forma practican cosas que son del reino de las tinieblas. Derrotó a los dioses poderosos de las naciones que hoy están en boga. Las potencias piensan que gobiernan el mundo, y más a los países de América pobres. No, donde hay un justo, Dios se encargará de mantenerlo. Y sobre el alto hay uno más alto, y a veces encumbrado hasta con carpas de religión. Por eso se dice que hay quienes tienen pieles de oveja, pero son lobos rapaces. Todo eso quedó despojado en el reino de Cristo. No hay quien lo pueda derrotar. También derrotó allí a los falsos maestros. ¿Qué quiso decir Cristo con todo esto? Tales cosas negaban la supremacía de Cristo, según ellos, pero vienen a robarnos a los cristianos nuestra libertad, porque el diablo está claro que Él está derrotado. Hoy en día hay muchas maquinaciones dentro, fuera de la iglesia y los gobiernos que están desviando el norte de una vida santa que va a Jerusalén. Y nos puede pasar como el Israel vio maravillas, vio el mar abrirse, vio tantas cosas, pero los que salieron de Egipto, solo Josué y Caleb entraron, porque fueron engañados, abrumados. Ciertamente a veces tenemos días, semanas, meses, tiempos, y a veces yo sé, porque sé y lo he vivido, que hay gente que nos toca subir la cuesta más empinada, con muchas más piedras, serpientes y tantas cosas que nos oprimen y tratan de bajarnos. Pero Dios nos ha prometido que en medio de todas esas cosas, Dios nos va a dar la victoria, porque Dios no nos da más carga de la que podemos soportar, dice la palabra, y junto con la prueba
da la salida. Así también Gálatas 4:3, para ir reforzando esta idea que les trato de dejar en sus corazones hoy. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El mundo está gobernado por ángeles caídos. El mundo está gobernado por gente que no tiene a Cristo y no desea cosas buenas para hacer el bien a los seres humanos. Por eso es que usted ve que hasta dentro de la iglesia, cuando alguien progresa, la gente se enoja. Cuando alguien, Dios está bendiciéndolo, buscan con lupa a ver qué pecado le haya. Si en los hijos, en la esposa, en lo otro, aquello. Porque necesitan es ver cómo desacreditan la obra de Dios. Y lo triste es que a veces son personas que sus vidas, su familia, sus liderazgos están peores. Pero ese es el diablo. Porque recuerda que después de 40 días, el diablo fue a tentar al propio Cristo. Y no es que se fue y lo dejó, es que lo siguió hasta matarlo, pero se levantó con poder. Y que el poder político y religioso de la época fue el que condenó a Cristo. No fueron gente de afuera. Hoy en día eso se está viviendo y la Biblia lo tipifica, que eso iba a volver. Pero ejemplo nos dio, Él venció. Nosotros podemos vencer a todas estas cosas. No podemos andar con los rudimentos del mundo. No podemos dejar que el enemigo nos esclavice, nos condene. Hermanos, si Dios dijo que, querido amigo que me escuchas, acepta a Cristo. Si Dios te dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, son hechas nuevas. Y no hay vacuna, falso profeta, falso maestro, gobierno, hambruna, lo que quiera venir al mundo antes que sus hijos se vayan. No nos pueden vencer. El diablo es un especialista en querernos meter miedo. Es una de las herramientas, con el rechazo, con el odio, el rencor del líder, sea de la iglesia, el político, lo otro. Siempre ha querido, porque lo mismo hicieron. Fue el sumo sacerdote que a Pablo y a Cristo lo denigraron y querían decirle, ay, están siendo rebeldes, porque no es menester obedecer más a Dios que a los hombres. Y es menester en este tiempo ser una vida de oración, de consagración, de análisis bíblico, de lectura bíblica, para discernir y deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. No ignoréis las maquinaciones del enemigo, pero Dios vino para deshacer las obras y Dios nos ha dado esa autoridad. No necesitas ser un obispo, un pastor, un presbítero, el nombre del apóstol. Tú como hijo de Dios puedes echar y más de tu corazón, de tu mente. Cuando vengan ataques a tu corazón, a tu mente, en la calle, en la noche, repréndelas en el nombre de Jesucristo. Clama la sangre de Cristo. Declara que Jesucristo es tu Dios y que las tinieblas no tienen poder, arte ni suerte en tu vida. Hay que rechazar esos rudimentos. Por eso es que dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía huecas, sutilezas, según, mire que la Biblia lo enmarca muy claramente. El que no lo comprende es porque ya su corazón está entenebrecido, está engrosado y el temor de Dios se fue, aunque quizás pudo haber sido alguien llamado por Dios como Saúl. Según las tradiciones de los hombres, que conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hoy en día hay muchos hombres liderizando con los rudimentos del mundo y filosofías huecas, y queriendo añadir a los hijos de Dios cargas que Dios no ha puesto, que meramente son de hombres. Usted tiene que ayudar al necesitado, no agobiarlo ni atropellarlo. Usted se tiene que condoler con el que el enemigo ha herido y dar la oportunidad de que Dios lo use para levantarlo. No es acusar y derribar. Me viene a la mente Moisés. Dios quería dar de beber agua a su pueblo, pero Moisés como líder hizo lo que no debía.
y le costó su partida y no entrar a la nueva Canaán. Miremos bien los que liderizamos de una u otra forma, no inventar sutilezas de hombre, filosofías huecas para mantener poder, para mantener dinero a través del reino de Cristo, que en nada se parece a una máquina de generar dinero y poder para tener gente, para vivir bien. Dios vino para deshacer las obras del diablo y vino a los necesitados. Hoy en día tenemos que mirar bien a quién seguimos y tenemos que tener bien la vista puesta en Cristo y tener bien claro que el diablo se puede meter hasta con los que se dicen tener piel de oveja, pero son lobos rapaces. Al pueblo de Israel le pasó a tal punto que hasta un Aarón, de mirar y ver la gloria de Dios y trabajar al lado del siervo de Dios, era el que trabajaba al lado de Moisés, pero fue el que ayudó a confeccionar e hizo todo el ritual del becerro de oro con el pueblo. No ignoremos cómo el enemigo llega. Ahí dice filosofías de hombre. Hoy hay muchas filosofías de hombre que ponen carga a las ovejas que ellos no llevan ni con un dedo. Y aquí quiero ser muy enfático y muy puntual. Hay gente que le quieren exigir y esto, lo otro. Y mire a ver sus vidas, su familia, sus liderazgos, cómo están. Y más hoy en día, cuando desde las azoteas se grita. Para mí las azoteas son las redes sociales. Uno se entera y mira. Y como en estos días conversaba con alguien, que fulano es teólogo, que el otro es teólogo. Tú puedes estudiar y estar más graduado que un termómetro. Pero si tú no tienes una vida santa que agrade a Dios, y Dios no te ha dado esa unción, tú puedes tener letra, puedes tener poder, puedes tener liderazgo, puedes pertenecer a una iglesia en liderazgo o ser una oveja muy fiel, pero si en tu vida no está la gloria y el poder de Dios, filosofías huecas de hombre. Y para eso hay que estar lleno de Dios, para conocer también cuando alguien es usado por Dios. Por eso es que Cristo dijo: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo le escribía a cualquier filosofía de la vida basada solo en ideas humanas. Hoy en día hay muchas ideas humanas en el pueblo de Dios. Hoy en día muchos están siendo engañados y allí sí se está cumpliendo la palabra. Dios lo dice, que el enemigo iba a engañar aún a los escogidos. Por eso es que tenemos que tener la fe de esta mujer. Ella no solamente fue liberada, ella mantuvo, y hasta la fecha es una escritura muy trillada por el mundo evangélico. ¿Quién me ha tocado? Ella venció la multitud, quizás a Pedro, al otro, a los líderes que estaban trabajando con Cristo. Esta mujer está llena de sangre y quizás entre la multitud iba arrastrada y no le daban paso, pero ella en su corazón solo oraba: mira, a mí no me interesa que nadie esté de acuerdo conmigo, la necesitada soy yo, aunque sea arrastrada, metiendo mi mano entre muchas piernas que me pisan los dedos y ya las uñas me están sangrando. Yo solamente tengo que tocar. Mi fe nada más es, Él no me tiene que decir nada, yo no le tengo que hablar, ni siquiera me tiene que ver la cara. Entre la multitud meto mi mano y solo lo toco, porque he escuchado de este hombre. Cierto, estoy sin plata, ni los médicos ni los brujos han podido, pero hoy ha pasado el que me puede liberar y yo lo voy a tocar. Depende mucho del grado de fe que tú tengas para que Dios emerja con poder. ¿Quién me ha tocado ni en la mente ni en el corazón de Cristo como ministro, siendo humano, estaba
en liberar a esta mujer. La diferencia fue la fe. Hoy en día yo te digo, para deshacer las obras del diablo en tu continente, en tu país, en tu condado, corregimiento, distrito, en tu rubro donde te congregues, solamente tienes que tocar con fe al Maestro. Este es un tiempo en que Dios está haciendo muchos milagros en los corazones que verdaderamente como esta mujer lo están buscando. Había una multitud, pero ella marcó una pauta a tal punto que Dios resarció aquello y lo quiso publicar en Facebook, en WhatsApp, en el periódico, en las cadenas de noticias de los continentes. ¿Quién me ha tocado? Porque él quería mirar y demostrarle a ellos que aunque era una mujer inmunda, y aunque había muchos líderes allí religiosos como hoy en día, con filosofía hueca, y aunque había una multitud, había alguien que había hecho una pauta diferente. Había tocado el borde del Maestro con fe y poder había salido y alguien había sido sano. Y no solamente sano, esa mujer yo creo que luego se vistió y fue una mujer muy decorosa en el pueblo. Pudo entrar a la sinagoga, pudo hacer su vida social, mantener su salvación y ser otra, solo porque ella sola contra la multitud y el liderazgo de aquel entonces dijo: solo lo toco y soy sana, soy libre. Y no voy a ser libre, voy a mantener mi libertad. Y Cristo ha usado todavía hasta el día de hoy, como en este instante te hablo de ella, para tocar y salvar muchas vidas. ¿Qué tanto con fe tu situación puede ser de bendición a muchos al reino de Cristo? Padre, en esa hora, qué bueno. Esta mujer me dice a mí que no importan los que adversan, que no importan los ataques del enemigo, ni aún mis propias debilidades, mis propios errores. Yo no sé si esta mujer por una vida totalmente pecaminosa había llegado a esto. Pero lo que sí sé es que de hoy en adelante los que me han escuchado, mi persona, podamos por fe tocar tu manto en la necesidad que tengamos. Y aunque las leyes estén en contra, como el caso de la mujer, aunque hay una multitud en contra y aún el liderazgo esté en contra, si yo te toco con fe, poder sale de ti, no solo para sanarme, para liberarme, y no solo para liberarme, para usarme y tocar muchas vidas. Usa esta palabra y que en este instante ese poder que salió de ti cuando aquella mujer te tocó, salga y toque los corazones de los que escuchan esta palabra y se van a acercar a ti con fe. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos la honra y la gloria. Gracias, Jesús. Bendiciones. Acércate al Maestro con fe y permite que tu fe haga mover el músculo de la omnipotencia y genere sanidad, libertad y salvación, y manténla. Bendiciones.